27, desde el verso 27 al 31. Mateo capítulo 27, desde el versículo 27 al 31. Y cuando lo tenga, diga amén. Nos esperamos a que lo tengan, mis amados hermanos. Mateo capítulo 27, desde el verso 27, y vamos a leer en este momento hasta el 31, y cuando lo tenga dígame amén. Muy bien, ya somos más. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y lo reunieron alrededor de él a toda la tropa romana. Después de quitarle la ropa, le pusieron encima un manto escarlata y, tejiendo una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que tú nos das, por este domingo que podemos venir a tu casa, adorarte y bendecir tu nombre. Ahora vamos, Señor amado, a estudiar tu palabra, para lo que suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que hable, Señor. Rogamos el auxilio, Señor, para que abras nuestros oídos para escuchar, Señor, atentamente tu palabra, nuestra mente, Señor amado, para entenderla, y nuestro corazón para sembrar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Muy bien, pues este mensaje, mis amados hermanos, le hemos puesto la cruz y la corona. Este mensaje es el centro de todo el Evangelio de Mateo. Este mensaje es el clímax de todo este Evangelio que se escribió. Llegamos, mis amados hermanos, al punto donde Jesús cumple el propósito que vino a hacer este mundo, que es morir en la cruz por los pecados míos, esta vez el burro por delante, y luego por los pecados de usted. A esto vino el Señor Jesús, mi amado hermano. A esto vino el Señor Jesús, a ser crucificado, a sufrir, mis amados hermanos, el sufrimiento que nos tocaba a nosotros. Este es el capítulo central de todo el Evangelio de Mateo. Este es el capítulo más importante de todo el Evangelio, mis amados hermanos, porque en la humillación de Jesús, a su vez se manifiesta su realeza. En la humillación de Jesús y en la burla que estos soldados le hacían, a su vez estaban manifestando una verdad, que Jesús es el Rey. Pero mis amados hermanos, aquí el reino del Señor Jesús no se estaba manifestando en poder. El reino del Señor Jesús no se estaba manifestando militarmente, no se estaba manifestando políticamente. El reino de Dios se estaba manifestando por medio del sufrimiento del Cordero. Es aquí, mis amados hermanos, dice un teólogo increíble inglés llamado N.T. Wright, donde lo cito, dice: en la cruz el poder del mal se despliega plenamente, pero también el mal es derrotado en el día de la cruz. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que cuando el mal, la muerte, el pecado se manifestó o se intentó manifestar con todo su poder,
ese mismo día el poder de Dios se manifestó todavía más fuerte y fueron derrotados. Mis amados hermanos, el sufrimiento de Jesús fue el triunfo para usted y para mí. El sufrimiento y la muerte de Jesús fue, mis amados hermanos, el día de la salvación de usted y el mío también. Entonces, mis amados hermanos, retomando un poco, recuérdense que Jesús ya fue enjuiciado, tuvo el juicio religioso con los sacerdotes, buscando algo por qué condenarlo, se me ando trabando, buscando algo como acusarlo para que sea condenado. Y dice la Escritura, si se recuerda, que vinieron dos falsos testigos a malinterpretar, tergiversar y mentir acerca de las palabras de Jesús. Y dice la Escritura que los sacerdotes le creyeron. Entonces dijeron: este es digno de muerte, llévenlo ante Pilato. Y ahí está su juicio político. El juicio político, más bien Pilato dijo: bueno, yo no me voy a meter en problemas, si ustedes lo quieren matar, es problema de ustedes los judíos. Yo, como gobernador romano, no veo el por qué matarlo, pero si ese es un asunto de ustedes, por eso literalmente dice que se lava las manos diciendo: yo no tengo parte en este asunto. Si es asunto de los judíos, que lo arreglen los judíos, ¿verdad? Y dice la Escritura, sí se recuerda, que su esposa de Pilato le decía: ten cuidado en no meterte con este hombre porque he tenido sueños bastante pesados. Entonces, allá tú ves si te metes con él. Deciden condenar a Jesús, liberar al ladrón, a Barrabás. Y aquí, mis amados hermanos, comienza el martirio del Señor Jesús, donde otros evangelios son un poco más detallados en cuanto a su sufrimiento antes de la cruz. Mateo dice que lo llevan al pretorio, que era un lugar de castigo para los romanos. Y en ese lugar, mis amados hermanos, estaba dispuesto para castigarlos a golpes. Los que van con nosotros a los discipulados saben que la ley de Moisés permitía los castigos a golpes. Si se recuerda, ahí está en Deuteronomio. Y el número de azotes o de golpes que se le podía dar de castigo a una persona eran 40, ¿verdad? En teoría se supone que ese era el castigo que le debían de dar a Jesús. El asunto aquí, mis amados hermanos, un teólogo llamado Frederick Bruce hizo un estudio acerca de los evangelios y acerca de los azotes que le dieron a Jesús, y llegó a la conclusión de que en realidad no le dieron 40 azotes a Jesús, mis amados hermanos. Los soldados romanos azotaron a Jesús hasta que ellos se cansaron. Es decir, no tuvieron misericordia, no siguieron la ley ni romana ni judía. Lo golpearon hasta que ellos se aburrieron, hasta que ellos se cansaron. Y mis amados hermanos, esto refleja el sufrimiento del Cordero en silencio, que no abrió su boca por amor a usted y por amor a mí, mis amados hermanos. Y por eso este mensaje es de salvación, pero a la vez es un mensaje oscuro, en el sentido de, nos podríamos poner en los zapatos de Jesús para haber pasado este martirio. Nos podríamos poner por un momento en el sufrimiento de Jesús y decir: yo podría pasar por eso que Jesús pasó, yo podría sufrir lo que Jesús sufrió. Yo creo que ninguno de nosotros seríamos capaces, mis amados hermanos, de, aunque sea por un momento, pasar el sufrimiento de Jesús. Escuchaba al pastor Charles Swindoll
uno de los pastores más famosos, entre comillas, en Estados Unidos, no precisamente famoso por predicar lo que a la gente le gusta, sino todo lo contrario, famoso por predicar el evangelio tal y como es. Y el pastor Swingle le enseñaba una cosa y le preguntaba a la congregación ese día: ustedes y yo somos ese tipo de personas que perdonan bajo condición, ¿verdad que sí? Somos ese tipo de personas que llega a perdonar y le dice, pero no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Y cuando esa persona vuelve a fallar en la misma cosa, vuelve a fallar en lo mismo, nos ponemos en la posición de, ¿cuántas veces te dije, tengo que estarte perdonando la misma cosa, tengo que estarte aguantando la misma cosa, tengo que estar soportando tus caídas, soportando tus errores? Y somos ese tipo de personas que como que condicionan el perdón para que no haya otra vez una falla. Y el pastor Swingle preguntaba, ¿qué pasaría si Jesús nos preguntara eso a nosotros? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si Jesús en la cruz nos dice, me clavaron, me azotaron, me hirieron y tú sigues cayendo en la misma cosa? Y tú sigues pecando en la misma cosa y me pides perdón y vuelves a fallar en lo mismo. El pastor Swingle preguntaba, ¿acaso Jesús se ha comportado así con nosotros? ¿Acaso Jesús nos ha reprochado todas las caídas de nuestro pecado en la misma cosa? ¿Acaso Jesús se ha quejado delante de su Padre diciendo, para eso morí por estos en la cruz? ¿Para eso morí por esta gente en la cruz? No me es fiel, me falla, son pecadores, me blasfeman, me lastiman. Sin embargo, Jesús, desde el día de su muerte hasta el día de hoy, no ha habido ni un solo reproche por alguna caída nuestra. Porque el amor de la cruz es auténtico. Porque el amor de la cruz es verdadero. Porque el amor de la cruz sí es capaz de sufrir todo. Porque el amor de la cruz sí es capaz de esperar todo. El amor de la cruz sí está dispuesto a soportarlo. Porque Dios es amor, dice la Escritura. Y como Dios es amor, mis amados hermanos, Dios está dispuesto a esperarlo. El Señor Jesús estuvo dispuesto a sufrir, mis amados hermanos, esos golpes, esas burlas que los romanos le hicieron, mis amados hermanos. Dice la Escritura que en burla se arrodillaron, que en burla le dijeron, eres el rey de los judíos. Pero teológicamente, aún en tono de burla, estaban declarando una verdad. Y estaban diciendo que Jesús verdaderamente es el rey, mis amados hermanos. Dice Dietrich Bonhoeffer en su libro llamado El costo del discipulado: Cristo soporta toda la violencia y humillación que los poderes del mal pueden reunir y lo hace en silencio como siervo sufriente por amor de nosotros. Mis amados hermanos, Jesús no dudó en ir a la cruz por usted y por mí. Jesús no dudó, mis amados hermanos, en soportar burlas, en soportar escarnios, en soportar golpes, en soportar humillaciones, con tal de que usted y yo fuésemos salvos. Y aún así, mis amados hermanos, uno pensaría ya con los golpes es suficiente, pero no fue así. Dice el verso 32:
Y cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón. ¿Y qué pasó con él? Lo obligaron a llevar la cruz. Mire, este evento es teológicamente significativo, porque ¿sabe algo? Se convierte en una representación de aquellos de nosotros que también debemos de tomar la cruz con el Señor. Y el Señor nos insta a seguirlo. La acción de Simón, mis amados hermanos, Simón de Cirene, refleja ese llamado a todos los discípulos a compartir el sufrimiento de Jesús. Ahora, escúcheme bien, no es que necesariamente vayamos a pasar todos los sufrimientos del Señor, pero no me vaya a decir que no es cierto que seguir a Jesús tiene un costo, ¿verdad? Seguir a Jesús verdaderamente hay un costo. Por eso Bonhoeffer le puso a su libro El costo del discipulado, el costo de seguir a Jesús, porque no es nada fácil, mis amados hermanos. Y muchos de ustedes les ha pasado, hasta la familia se le viene encima por seguir a Jesús. Padres, hermanos, hasta hijos se vienen encima por seguir a Jesús. Y aquí la pregunta es entonces, si usted y yo estamos dispuestos a tomar la cruz con el Señor y seguirlo. Esa es la pregunta también central que hace Mateo. Si usted y yo estamos dispuestos a seguir a Jesús, aún en su sufrimiento. Dice de los versos 33 al 40, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso quiere decir que Jesús quedó en medio. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Le repito, mis amados hermanos, esta no es una escena sencilla. Este no es un evento sencillo. Para los romanos era una muerte más. De hecho, cuando se hizo el estudio arqueológico acerca de los registros de las muertes en crucifixión, había un montón, encontraron demasiados. Y encontraron el registro de la muerte de Jesús. Otra evidencia de que Jesús históricamente es real, existió. Pero lo llevaron a este lugar, mis amados hermanos, donde ya los romanos estaban acostumbrados a crucificar gente. Y los romanos tenían una costumbre de a los crucificados darles vino mezclado con hiel para mitigar el dolor del sufrimiento. ¿Sabe por qué Jesús no lo quiso? Para pasar todo el sufrimiento tal y como debía de ser. Por eso Jesús no tomó ese vino mezclado con hiel. Jesús lo rechazó, eligiendo enfrentar su sufrimiento plenamente. Dice Craig Kenner, al rechazar el vino con hiel, Jesús muestra su disposición para beber la copa del sufrimiento completamente consciente, sin anestesia, sin bajar el dolor,
por amor a usted y por amor a mí, Jesús decidió sufrir completamente todo su dolor y todo su sufrimiento hasta el final, mis amados hermanos. Y entonces aquí la pregunta es: ¿por qué nosotros no nos entregamos completamente a Él? Si Jesús se entregó completamente al dolor por nosotros, si Jesús se entregó completamente a su sufrimiento por nosotros, Jesús decidió pasar todo el martirio completo. Yo creo que lo justo, mis amados hermanos, sería en este momento y a lo largo de toda nuestra vida entregarnos completamente al Señor. Entregarnos, mis amados hermanos, en plenitud a Dios, porque el Señor no rebajó su dolor, aun cuando los romanos se lo ofrecieron. Creo que nosotros nos debemos en fidelidad, amado hermano. Creo que nosotros nos debemos en lealtad al Señor. Creo que nosotros nos debemos en amor al Señor completo. Leímos que se repartieron sus ropas, ¿verdad? Esto se estaba cumpliendo en el Salmo capítulo 22, en el verso 18, donde dice: reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Esto ya estaba profetizado en los Salmos, que se iban a repartir los vestidos del Señor, mis amados hermanos. Por eso dice el libro de los Hebreos que la revelación más grande que pudo haber llegado a nuestra vida es la revelación de Jesús. Todo el Antiguo Testamento cobra sentido cuando llegamos a la cruz, mis amados hermanos. Todo lo que leemos de Moisés cuando ponía los requisitos de los sacrificios, lo que vemos a lo largo de todas las historias pecaminosas de héroes que caen, de hombres que Dios pone su confianza en ellos y terminan cayendo y ofrecen sacrificios. Terminamos viendo aquí, mis amados hermanos, que ningún hombre del Antiguo Testamento era lo suficientemente santo para redimirnos a usted y a mí. Todo el Antiguo Testamento grita la necesidad de un Salvador. Y cuando llegamos a la cruz, mis amados hermanos, todo el Antiguo Testamento cobra sentido. Porque toda la necesidad de salvación, que era el eco que se gritaba desde el Antiguo Testamento, ahora en la cruz podemos ver que la salvación está en su plenitud, manifestada en el sufrimiento del Señor. ¿Me sigue? Versos del 40 al 44. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó y a él mismo no puede salvarse. Rey de Israel, es que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que lo libre ahora si él quiere, porque lo ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Y en la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados junto con él. Sabe, amado hermano, a Jesús lo rechazó el mismo pueblo que Dios sacó de Egipto. El mismo pueblo que estaba sufriendo en Egipto, el mismo pueblo que clamaba por libertad durante más de 400 años, es el mismo pueblo que rechazó a Jesús. Los mismos estudiosos que dijeron: yo voy a guardar la ley de Dios, yo voy a guardar la ley de Moisés, son los mismos que nunca se dieron cuenta que el legislador de la ley vino a ellos y ellos lo crucificaron.
¿Sabe algo? Y esto se lo he enseñado varias veces y se lo vuelvo a recordar. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que Jesús pase por su vida y usted nunca se dé cuenta que Jesús estuvo ahí. Lo peor que le puede pasar a una persona es que los milagros del Señor se acerquen a su vida y usted no se dé cuenta que Jesús estuvo ahí a su lado. Hubo un lugar, dice el Evangelio, donde el Señor Jesús no hizo milagros. Y no los hizo no porque no pudiera hacerlos. ¿Sabe por qué los hizo? ¿Por qué no hizo milagros? Porque la gente no se dio cuenta de quién era Jesús. Hoy, mis amados hermanos, Jesús nos está revelando el centro del Evangelio. Por eso le digo que este mensaje es el más importante de todo el Evangelio de Mateo. La muerte de Jesús para salvarnos, la muerte de Jesús para perdonarnos, mis amados hermanos. Ahora, ¿sabe algo? Jesús no nos salvó del diablo, para que me entienda. Si bien el diablo es acusador, el diablo no tiene la facultad de condenar. Si bien el diablo nos señala, el diablo no puede decir quién se salva y quién no. El Señor Jesús vino a salvarnos del castigo de la ley. El Señor Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios para con nosotros. El Señor Jesús vino a reconciliar la relación que se había roto entre nosotros y el Padre. Y por medio de la cruz, ahora hacer un camino directo y no encontrarnos a un juez que está listo para condenar el pecado, sino que ahora la cruz abre el camino para un Padre de misericordia que está dispuesto a recibirnos por medio de la muerte de su Hijo. Pero los judíos, mis amados hermanos, no lo entendieron. Los sacerdotes decían que se salve a él mismo, ¿no? Si pudo salvar a otros, si sanó enfermos, si resucitó muertos, ¿por qué no se salva a él mismo? ¿Sabe por qué? Jesús eligió no salvarse a sí mismo para poder salvarnos a nosotros, cumpliendo su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumpliendo su papel como ese siervo sufriente que decide darle su propia vida a usted y a mí para que a él lo mataran y todo el peso de la ley cayera sobre él, todo el castigo de la ley cayera sobre él, mis amados hermanos. Ahora bien, le repito, Mateo no habla del ladrón de la cruz que se arrepintió, solamente dice que hubo ahí unos ladrones que se burlaban. No sabemos el por qué. A lo mejor Mateo, por ser judío y por ser discípulo de Jesús, aunque haya visto que un ladrón se arrepintió, el hecho de ver a su maestro sufrir, el hecho de saber que su maestro estaba muriendo en la cruz, humanamente no le permitió escribir que uno se arrepintió en ese momento. Ya en los demás evangelios se menciona que hubo uno que sí se salvó. Pero a su vez, mis amados hermanos, se cumple la profecía de Isaías capítulo 53, verso 3, donde en pocas palabras dice: despreciado y desechado entre los hombres. Por eso le digo, en la cruz todo el Antiguo Testamento cobra sentido. En la muerte de Jesús todo el Antiguo Testamento se abre a la luz del Evangelio. Por eso que yo siempre recomiendo, hermano, quiero leer la Biblia, ¿de dónde empiezo? Del Nuevo Testamento. Porque
cuando vaya al Antiguo lo va a comprender. ¿Me entiende, mis amados hermanos? Versos del 45 al 50. Desde la hora sexta hubo oscuridad. Es más o menos desde el mediodía, 12 del día. Y en teoría a las 12 del día es cuando el sol está puesto en su esplendor. Pero fíjese qué sucedió. Hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, más o menos como a las 3 de la tarde, para que me entienda. Y alrededor de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías lo viene a salvar. Y esta es la frase probablemente más fuerte de todo el Evangelio. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. ¿Sabe algo, mi amado hermano? Ni siquiera en la hora de su muerte pudieron ser respetuosos de una persona que estaba agonizando. Ni siquiera en los últimos instantes de vida, en ese último umbral entre la vida y la muerte, los judíos pudieron ser respetuosos del sufrimiento de Jesús. Se burlaron del clamor de Jesús. Mire, amado hermano, vamos por partes, decía Yaga el Destripador, para entender estos versos. Dice la Escritura que hubo oscuridad cuando en teoría debió de haber luz, porque era mediodía, mi amado hermano. La muerte de Jesús era una gravedad cósmica, porque estaba muriendo aquel cuyo poder de la palabra se hizo la creación. Dice Colosenses que todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Y aquel que por el poder de su palabra hizo todas las cosas estaba muriendo. Era obvio que toda la creación iba a entrar en una gravedad cósmica. Lo dice el doctor Artie France, que ya está en la presencia del Señor. El oscurecimiento señala, mis amados hermanos, que la muerte de Jesús no solo es un evento histórico, sino cósmico, afectando el orden entero de la creación. Porque el Creador estaba muriendo. Y dice la Escritura que toda la creación se sostiene por Él. Y aquel que sostiene la creación estaba muriendo en la cruz. Por eso dice la Escritura que todo se afectó. Porque no era una ejecución terrenal, mis amados hermanos. No era una ejecución más. Era un evento que estaba afectando la relación de Dios con toda la humanidad. La relación con Dios con toda la creación, mis amados hermanos.
El clamor de Jesús, Elí, Elí, lema sabactani. Esa es una expresión en hebreo. ¿Sabe por qué no le entendieron? Porque ya no se hablaba el hebreo en esos tiempos, se hablaba arameo. Por eso dijeron, pues ¿a quién le está hablando? Le ha de estar hablando Elías. Jesús clamó en hebreo. Y los judíos, fíjese, la propia lengua que ellos hablaban no le entendían. Ya se hablaba el arameo, no le entienden y dicen, bueno, vamos a ver si Elías baja por él. Jesús estaba citando el Salmo 22 nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento hubo una separación del Padre para con su Hijo. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Y el que me ha visto a mí, entonces ha visto al Padre. Pero la Escritura dice que el pecado nos separa de Dios. La Escritura dice que el pecado nos aleja de Dios y que al orgulloso el Señor lo ve de lejos, ¿verdad? Es decir, el pecado causa separación. El pecado causa distancia entre nosotros y Dios. Y el hecho de que el Hijo de Dios estuviese recibiendo y cargando el pecado de toda la humanidad, su Padre estaba haciendo valer su propia ley en su propio Hijo, separándose de su Hijo y viéndolo como pecador, siendo inocente. Amados hermanos, lo que sucedió en ese momento teológicamente no fue cualquier cosa. Sucedió que el Padre condenó a su propio Hijo por amor a nosotros. El Padre condenó a su único Hijo amado, primogénito de la creación, decide condenarlo para no condenarnos a nosotros para siempre. Amado hermano, a nosotros la salvación no nos costó nada, pero a Jesús le costó todo. A nosotros la salvación verdaderamente es la fe en Jesús, mis amados hermanos, pero a Cristo le costó todo. Dice Isaías 53 que fue Dios mismo quien decidió quebrar a su Hijo por amor a nosotros. Para Jesús, el que su Padre se separara de Él significó la muerte. El que su Padre se separara de Jesús, porque ahora Jesús era visto como un pecador, y no como cualquier pecador. Mire, voy a decir algo un poco fuerte, pero lo tengo que decir para que me entienda bien. Decía, lo aprendí de Martin Lloyd-Jones. Jesús cargó con el pecado de adulterio sin ser adúltero. Jesús cargó con el pecado de las adicciones sin ser adicto. Jesús cargó con todos los pecados de inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, zoofilia. Todo eso Jesús fue visto como esa persona sin nunca haber cometido un solo pecado. Sin embargo, fue visto como tal. Y es por eso que el Padre se separa de Él. Porque ahora el más inocente se presentaba ante el tribunal cargando pecados que nunca había cometido, pero decidido a ser condenado para no condenar a los hijos que habrían de venir después. Jesús carga ese sufrimiento diciendo, ¿por qué me has abandonado? Y el Padre lo estaba condenando. Jesús no fue simplemente una víctima, mis amados hermanos. Él entregó su vida voluntariamente haciéndose pecado.
Y eso está en Hebreos capítulo 2, verso 14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Jesús decidió beber de la misma copa que nos tocaba a nosotros, para marcar la consumación redentora, mi amado hermano. Y fíjese qué sucedió, versos del 51 al 53. Jesús ya murió, dice que entregó el Espíritu, y dice, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Dígame si este evento no es cósmico. El velo se partió en dos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Ya no se necesita un intermediario humano como en el Antiguo Testamento. En Hebreos, mis amados hermanos, se enseña que ahora el cuerpo de Jesús es el nuevo y vivo camino. Ahora, por eso lo dijo el Señor Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora ya no se necesita un sacerdote al cual traer el sacrificio y que se pida perdón por mis pecados. Ahora usted y yo, en cualquier lugar, podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente y hallar a nuestro Padre de misericordias que está en su trono. Ahora podemos llegar, mis amados hermanos, directo y decir: Señor, necesito ayuda, y Dios no nos va a condenar. Jesús destruyó toda separación entre el hombre y Dios, ofreciendo una reconciliación completa, mis amados hermanos. Y el otro evento que sucedió, que es todavía más impresionante, es el terremoto. Pero luego del terremoto, dice la Escritura, que santos que habían muerto resucitaron. Amado hermano, este evento es único en los evangelios. Y este ha sido un punto de debate bastante entre los teólogos. Se sugiere, amado hermano, que la resurrección de estos santos fueron santos del Antiguo Testamento. Solo se sugiere, digo, no estuvimos ahí nosotros para saber. Leon Morris, en su comentario de Mateo, dice: es probable que estos santos fueran creyentes del Antiguo Testamento que, habiendo esperado la venida del reino de Dios, ahora participan en su inauguración a través de la muerte y resurrección de Cristo. Es decir, cuando Cristo resucitó, mis amados hermanos, dice la Escritura que se estuvo apareciendo, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos y Corintios que se estuvo apareciendo. Pero lo que sucedió también es que otros santos, pongamos nombres: Isaías, Jeremías, Abraham quizás, los profetas del Antiguo Testamento, se estuvieron apareciendo entre la gente, confirmando la resurrección de Jesús, siendo ellos la primicia de la inauguración del reino de Dios y siendo ellos partícipes también del reino de Dios. No tenemos más información acerca de estos santos, solamente dice santos.
Jesús en la transfiguración, ¿con quién estaba? ¿Se acuerda? Con Moisés y con Elías. Probablemente también Moisés y Elías estuvieron entre la santa ciudad dando testimonio y apareciéndose, proclamando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Dice versos del 54 al 56, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y todas las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Sabe algo? Al menos los romanos hasta el final se dieron cuenta de quién habían crucificado. Lo peor de todo es que los judíos no se dieron cuenta ni cuándo resucitó Jesús. Y otra cosa todavía más impresionante. Los discípulos, cuando vieron los problemas, ¿sabe qué hicieron? Se escaparon, se dispersaron. ¿Y sabe quiénes se quedaron? Las mujeres. Mateo enseña que la presencia de varias mujeres estaban ahí con Jesús, retratadas como discípulas fieles que permanecen cerca de Jesús hasta el final. Dice el doctor John Stott, la mención de estas mujeres subraya su lealtad y coraje en contraste con la dispersión de los discípulos masculinos. Qué vergüenza para los apóstoles en este sentido. Qué vergüenza para Pedro, qué vergüenza para Juan. Qué vergüenza, de verdad. Porque los que el Señor puso como apóstoles fueron los que menos estuvieron en los días o en el día más oscuro del Señor. Bueno, Juan sí estaba ahí, lo quitamos de esa lista. Pero los demás. Dietrich Bonhoeffer reflexiona acerca de estas mujeres también. Aquellas que son consideradas insignificantes por el mundo son a menudo las que más cerca están del corazón de Jesús. Es para que las hermanas dijeran amén, pero bueno. A veces de quien menos espera la fidelidad y la lealtad es la persona que ahí va a estar siempre. A veces de quien menos espera que esté ahí en los momentos más oscuros es la persona que va a estar presente. Y esto es lo que representan estas mujeres, mis amados hermanos. O las personas que consideraban más insignificantes son las personas que estuvieron más cerca de Jesús. Versos del 57 al 61 y ya vamos terminando, mi amado hermano. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro, nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Dice la Escritura que, bueno, Jesús ya había muerto y sabe algo, no había dónde enterrarlo. Sin embargo, viene un discípulo de Jesús, no un apóstol, un discípulo. Jesús tuvo
muchos discípulos, los 12 eran los más cercanos, pero hubo muchos otros discípulos. Y uno de ellos era él, José de Arimatea, arriesgando su reputación, decidió entregar su propia tumba, la que él había preparado para su muerte, para ahí poner el cuerpo de Jesús. Y le dio un sepulcro honrado. Y fíjese, dice la Escritura que era nuevo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no había nadie más en ese sepulcro. Jesús lo iba a estrenar, si lo quiere ver de esa manera. José decide envolver el cuerpo de Jesús en un lienzo de lino, es decir, dándole honra al cuerpo que había muerto, honrando ese cuerpo que ya no tenía vida. Y aquí, mis amados hermanos, el uso de una tumba nueva prepara el camino de la autenticidad de la resurrección de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no había ninguna otra persona ahí. Lo que pasa después autentifica y prepara todavía más el camino a la resurrección. Dice de los versos 62 al 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: un guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner un guardia, sellaron la piedra. ¿Sabe algo? Los que menos creían en la resurrección eran los que más miedo le tenían a la resurrección, ¿verdad? Qué ironía de estos cuates. Decían que era un engañador y sin embargo parecía que tenían fe en que iba a resucitar Jesús. Y prepararon todavía más argumentos para autentificar su resurrección. El primer argumento para autentificar es que, número 1, Jesús ya había muerto, ya había exhalado el espíritu. Número 2, lo pusieron en una tumba nueva. Nadie había ahí muerto, nadie había ahí entrado. Número 3, los judíos, los principales sacerdotes van y le piden a Pilato un guardia. Es decir, los discípulos era imposible que entraran y sacaran el cuerpo porque había vigilancia romana. Y número 4, sellaron la piedra. Miren, amados hermanos, las piedras que se ocupaban en ese entonces no eran cualquier piedra, hermano. Se requería al menos unas 5 personas y muy fuertes para remover ese tipo de piedras. Y ellos mismos, sin saberlo, estaban preparando la autenticidad de la resurrección de Jesús. Al respecto de esto, se ofrece una mayor confirmación de la resurrección, ya que ninguna intervención humana hubiese podido explicar lo que sucede después. En otro sentido teológico, el hecho de que una tumba nueva, más guardia, más piedra sellada, y que ellos todavía crean que es un engañador, mis amados hermanos, esto representa los límites del poder humano frente al poder de Dios y su soberanía.
No importa cuántas medidas se tomen para impedir la resurrección del poder de Dios, mis amados hermanos. El sello romano y la guardia romana simbolizan ese poder humano, ese poder del mundo que intentan resistir el reino de Dios. Pero aún con todos los ejércitos del mundo y con todos los poderes de este mundo custodiando la tumba de Jesús, estos fueron derrotados por medio de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Por eso, mis amados hermanos, Jesús soportó todo el dolor. Jesús soportó todo el sufrimiento, cada golpe, cada latigazo, cada que lo escupían, cada que se burlaban de Él, cada que lo desacreditaban. Él no abrió su boca por amor de nosotros. Así es que, mis amados hermanos, nos debemos en amor al Señor, nos debemos en lealtad al Señor, nos debemos en fidelidad al Señor, porque si el Señor lo dio todo, nosotros debemos darle todo de nosotros también. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie, amado hermano. Yo sé que este mensaje es pesado, este mensaje no fue nada sencillo, porque estamos hablando, mi amado hermano, de la muerte de nuestro Salvador. Cierre sus ojos un momentito. Y ahí en su lugar, dígale: Señor, gracias, porque tú decidiste ir a la cruz por mí, Señor. Gracias, Señor. Yo merecía estar en esa cruz, Señor. Yo merecía ir a la cruz. Y sin embargo, Señor, tú te diste por mí. Gracias, Señor. Dele gracias, amado hermano. Un momento, dele gracias. Dígale: Señor, yo te amo. Si tú me amaste primero, Señor, ahora yo te quiero amar, Señor. Ahora yo te quiero amar, Señor. ¿Dónde estaríamos, Señor, sin tu sacrificio? ¿Dónde estaríamos, Señor, si no nos hubieras perdonado? ¿Dónde estaríamos, Señor? Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Una vez más, dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dígale: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. A una sola voz. Cristo, yo te amo. No hay nada. Jesús. Una vez más, dígale: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Ahora dígale: y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dígaselo fuerte: y no sé, Señor, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. ¿Sabe algo, amado hermano? Yo sé que podemos tener muchas circunstancias en este mundo. Podemos tener angustias, podemos tener problemas, enfermedades, amado hermano.
problemas familiares, muchas cosas, amado hermano. Pero lo más importante es la salvación que el Señor Jesús nos ha dado a usted y a mí. El tesoro más grande, el regalo más grande, amado hermano, que usted y yo podemos tener en este momento es el amor que Jesús tuvo por usted y por mí, que no dudó en ir a la cruz por nosotros, que no dudó, mis amados hermanos, en ir a aquella cruz y entregarse por usted y por mí. Yo creo que es momento, amado hermano, de que le diga: gracias, Señor. Dígale en sus palabras: gracias, Señor, por ir a la cruz por mí. Gracias, Señor, por ir sin merecerlo, Señor, siendo tú inocente, fuiste a esa cruz por mí, Señor. Gracias, Señor amado. No se compara con nada de lo que yo pueda sufrir. No se compara con nada de lo que yo pueda pasar, Señor. No se compara con nada, Señor, de lo que yo pueda atravesar. Lo más difícil, Señor, que es ir a la cruz, tú ya fuiste por mí. Tú ya fuiste por nosotros, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor amado. No hay regalo más grande, no hay regalo más precioso, Señor, el que tú hayas muerto por mí en esa cruz. Gracias, Señor amado. Dele gracias, amado hermano. Gracias, Señor. Si está agradecido con el Señor, dele un aplauso, amado hermano. Gracias, Señor.